Con el permiso de la mesa, presidenta. Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 64-020-2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala, presentada por el diputado José Gilberto Temolsin Martínez para su análisis y dictaminación correspondiente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 17ª y 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 35, 36 y 37, fracciones 28ª y 20ª del Estado de Tlaxcala y 35, 36 y 37, 38 fracciones primera y séptima y 55 fracción primera, 57 fracción cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. Con fecha 13 de febrero del año en curso, el diputado José Gilberto Temolsin Martínez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala en materia de este dictamen. En la exposición de motivos del documento inherente, el iniciador expuso en esencia lo siguiente. El derecho a la vivienda dicta que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. El ejercicio de este derecho genera bienestar, seguridad, salud y paz para las personas. Su tutela y garantía ha sido reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo 7º del artículo 4º constitucional dicta que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Por su parte, la fracción 29ª del artículo 5º de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala señala lo que se debe entender por vivienda digna, decorosa, siendo lo siguiente: aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de desarrollo urbano, construcción, accesibilidad física, seguridad adecuada, habitabilidad, salubridad y que además cuenta con los servicios básicos de agua potable, drenaje, electrificación y comunicación y con los elementos de seguridad en materia de legalidad en cuanto a su propiedad o legítima posesión, de conservación del medio ambiente, de la preservación y protección física de sus ocupantes ante riesgos naturales. La presente iniciativa busca consolidar que los requisitos de los instrumentos internacionales han sido determinados puedan ser considerados en nuestra normativa a fin de que puedan ser observados en la planeación e implementación de los programas y políticas públicas de vivienda que el Estado de Tlaxcala y sus municipios emprendan, a fin de favorecer en mayor amplitud a las personas beneficiarias de estos programas a fin de no verse en una situación futura de desplazamiento. Otro tema relevante que es para garantizar el derecho de una vivienda digna y decorosa, es contar con un cuerpo normativo actualizado. En este sentido, y con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Tlaxcala en el año 2021, se dio pauta a restaurar la Administración Pública Estatal. Con ello, se crearon nuevas secretarías, entre las que se resaltan la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. La creación de esta secretaría fue necesaria, pues en temáticas de suma relevancia, como lo es el ordenamiento territorial, asentamientos humanos y vivienda, se requiere la especialización. En este sentido, fue necesaria la desincorporación de las funciones específicas de vivienda de las entonces Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, SECODUVI. Por otro lado, el Congreso del Estado de Tlaxcala emitió el decreto número 17, publicado el 2 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, por el cual se creó el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, INDUVIT, como un ente descentralizado de la administración pública. Dicho instituto tenía por objeto la adquisición y enajenación de inmuebles a efecto de promover, coordinar, proveer, coadyuvar y auxiliar a las instancias públicas o privadas y a los particulares en la dotación de infraestructura industrial y comercial, equipamiento y servicios urbanos, así como promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda de interés social y el suelo, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables. Con la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, dicho instituto fue fusionado con la Dirección de Vivienda de SECODUVI para formar la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. La Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala aún contempla la intervención del INDUVIT y de la SECODUVI, ambos entes extintos en la aplicación de la ley y de los programas de vivienda, lo cual destaca la necesidad de armonizar y actualizar la normatividad vigente que involucra a estos entes para dar pauta a la participación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, buscando la armonización con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 2.
En sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, celebrada el día 16 de febrero de la anualidad que transcurre, la presidencia de la mesa directiva instruyó que se turnara a las comisiones que suscriben la iniciativa de referencia para su análisis y formulación del dictamen correspondiente. En consecuencia, el turno ordenado se concretó mediante oficio sin número girado por el secretario parlamentario del Poder Legislativo local, el cual se presentó el día 17 de febrero del presente año ante los diputados presidentes de las citadas comisiones ordinarias. Ello fue así en el entendido de que con la iniciativa de proyecto de decreto aludida se formó el expediente parlamentario número 64-020, diagonal 2023. 3. Mediante el oficio número IEL, diagonal 58, diagonal 2023, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado formuló opinión respecto a la procedencia de las propuestas contenidas en la iniciativa con proyecto de decreto de alusión. En ese sentido, la opinión vertida se toman en consideración en la expresión de las consideraciones que sustentan ese dictamen y el proyecto de decreto que deriva de lo mismo. En este contexto, las comisiones dictaminadoras emiten los siguientes considerandos. 1. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en toda su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 2. En el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que se les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados, respectivamente. Por lo que hace a la competencia de las comisiones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, resultan aplicables los artículos 55, fracción primera y 57, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, disposiciones que facultan a estas comisiones para conocer y dictaminar sobre la materia que nos ocupa, dado que la materia de la iniciativa que se dictamina consiste en reformar, adicionar y derogar el contenido de las diversas disposiciones normativas de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala, la cual constituye un ordenamiento legal de carácter administrativo que tiene incidencia en el ámbito de la vivienda, en tanto ésta se traduce como una obra pública a cargo de los niveles de gobierno para procurar la cabal observancia del derecho fundamental a la vivienda digna o adecuada. Es de concluirse que las comisiones unidas que suscriben son competentes para dictaminar al respecto. Tercero, a efecto de establecer criterio con relación a la procedencia de los planteamientos del proponente, se realiza el correspondiente análisis jurídicos en los términos que prosiguen. A. La iniciativa cumple con los presupuestos para proceder válidamente su análisis y consecuentemente estar en aptitud de ser dictaminada. En efecto, la iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por el diputado José Gilberto Temolsin Martínez, integrante de esta 64ª legislatura y, por lo tanto, conforme lo establecido en el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, es decir, su autor es persona facultada constitucionalmente para presentar iniciativas ante el Congreso del Estado. La iniciativa con proyecto de decreto reúne los requisitos formales consistentes en 1. La exposición de motivos, en la cual se funda y motiva la propuesta de modo que en la misma se planteó el problema a resolver y la solución se propone conteniendo asimismo los respectivos razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad de esta propuesta en solución. 2. Un proyecto de decreto en el que se asentó el texto normativo propuesto incluyendo los artículos transitorios necesarios para regular vigencia de la resolución que se emite y para proveer la derogación táctica de las disposiciones que pudieran oponerse a su contenido. 3. En la iniciativa se precisó el lugar y fecha de su formulación. 4. La iniciativa contiene el nombre y la firma del proponente. B. Con relación a la exposición de motivos de la iniciativa que se analiza, las comisiones dictaminadoras coinciden en que el derecho a la vivienda digna y decorosa es un derecho humano reconocido en el párrafo séptimo del artículo 4 de nuestra Carta Magna, lo que implica que conforme al texto de aquel Estado tiene el deber de fijar en la norma de instrumentos necesarios a fin de alcanzar el fin de las personas que accedan efectivamente al goce de este derecho. Por ende, resulta viable el análisis de la iniciativa en torno al derecho humano a la vivienda digna y adecuada, el cual también ha sido reconocido en los diversos tratados internacionales que vinculan al Estado mexicano con términos del artículo 133 de la Constitución Política Federal, entre los cuales destacan el numeral primero del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945,
1948, el cual es el tenor siguiente. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. En el mismo sentido, el derecho a la vivienda se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y en su numeral 1 del artículo 11 en los términos siguientes. Artículo 11. Primero, los estados partes del presente pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial y la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. C. Conforme al mandato en el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho de la vivienda digna y decorosa, adecuada, su ley reglamentaria señala en su artículo 15 que las entidades federativas y los municipios tienen atribuciones concurrentes en materia de vivienda de acuerdo al ámbito de competencia en que se le encomienda la propia ley de vivienda. Así, las tareas públicas en materia de vivienda confiadas a las entidades federativas y a los municipios se encuentran previstas en el artículo 17 de la ley de vivienda, puesto que en ese numeral se determina que los programas inherentes se ajusten a los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda. En Tlaxcala, el derecho a la vivienda se regula específicamente en la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 11 de noviembre de 2010. En la referida ley estatal aún se contemplan señalamientos a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Secoduvi, que se ha extinto previamente y en consecuencia no se prevé en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala vigente, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 31 de agosto de 2021. Ciertamente, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda constituye en la actualidad la entidad pública corresponsable de garantizar el derecho social y a la vivienda del Estado, asumiendo las tareas que en su momento correspondieron a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Secoduvi, y al Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala, Indubit. Por tal razón, las Comisiones Unidas consideran necesaria y oportuna las adecuaciones que en torno a ello planteó el diputado iniciador. D. Mediante las reformas, adiciones y derogaciones planteadas por el proponente, se adecuan las disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala con relación a las dependencias del Gobierno del Estado competente en materia de vivienda conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala en vigor, concretamente la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. Finalmente, estas comisiones dictaminadoras señalan en la medida legislativa e implementar se usará un lenguaje con perspectiva de género, lo que en la práctica se traduce en una adecuación progresiva de la normatividad del ámbito estatal. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafos primero, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera, segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 2, fracción 22ª del artículo 5 de las fracciones 22ª y 23ª del artículo 6 y el artículo 14 del artículo 20 y sus fracciones primera, tercera y séptima y décima, 21ª, 23ª, 25ª, 26ª, 27ª y 29ª, el artículo 23, el artículo 27, el artículo 31, la fracción segunda del artículo 34, el artículo 36, los artículos 37, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 55 y 56 del párrafo primero y su fracción segunda y el párrafo segundo, ambos artículos 57, los artículos 58 y 60 del párrafo primero, el artículo 64, el párrafo primero, el artículo 65 del párrafo 66, el artículo 68 y su fracción quinta, los artículos 69 y 72, la fracción tercera del artículo 76, los artículos 77, 78, 79, 80 y 82, se adiciona una fracción 24ª al artículo 6, una fracción 20ª corrigiéndose el actual al artículo 20 y se deroga la fracción 23ª del artículo 5, la fracción cuarta del artículo 16, la fracción tercera del artículo 17 y el artículo 19, todos de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 2.
En los casos no previstos por esta ley, se aplicarán supletoriamente de la Ley de Vivienda, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala y demás ordenamientos legales relacionados en materia de vivienda vigentes en la entidad. Artículo 5, del 1 al 12 queda igual, 13 se deroga, del 14º al 21 queda igual. 22, Secretaría de Vivienda, de Ordenamiento Territorial y Vivienda. 23º, 29 queda igual. Artículo 6, del 1 al 21 queda igual. 22º, crear los mecanismos que permitan integrar los datos del Sistema Nacional de Información de Indicadores de Vivienda previstos en Ley de Vivienda. 23º, fomentar la asesoría y asistencia en materia financiera, legal, técnica y administrativa para el desarrollo y de ejecución de programas y acciones de vivienda. Y 24º, fijar los criterios de seguridad de la tendencia de la tierra a las viviendas que se otorguen, así como para disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural de tales viviendas. Artículo 14, la Secretaría presentará al Ejecutivo del Estado, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, el presupuesto que contendrá las necesidades contempladas en el Programa Operativo Anual de Vivienda, con la finalidad de que se establezcan los recursos económicos para el ejercicio. Dicho programa dentro del presupuesto de egresos del Poder del Ejecutivo del Estado. Artículo 16 queda igual, del 1 a 3 queda igual. 4 se deroga. 5 queda igual. Artículo 17 queda igual, del 1 al 2 queda igual. 3 se deroga. 4 queda igual. Artículo 19 se deroga. Artículo 20, sin menoscabo de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, son atribuciones de la Secretaría las siguientes. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura, por favor.